A través de un litigio estratégico se puede provocar el cambio en las leyes, las políticas públicas o los criterios jurídicos. Se trata de seleccionar un asunto de alto impacto, es decir, que sea representativo de una problemática legal relevante o que cuestione la validez de una norma por considerar que viola derechos protegidos en la Constitución o los tratados internacionales. El siguiente paso es acudir ante los tribunales para obtener una sentencia que, más allá de reparar el daño a las víctimas directas, establezca un criterio relevante o un pronunciamiento que implique cuestiones de constitucionalidad que permitan establecer un precedente positivo y favorable para los derechos de todas las personas. ¿Sabías que el Instituto Federal de Defensoría Pública cuenta con una unidad de litigio estratégico en derechos humanos? Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Soy Verónica González y me acompaña Anaí Adriana Ruelas Orozco. Ella es directora de vinculación de derechos humanos en la unidad de litigio estratégico en el Instituto Federal de Defensoría Pública. Abogada, bienvenida. Muchas gracias, gracias por la invitación. Qué bueno que estás con nosotros para hablar de este tema que sin duda es de interés de quienes nos ven a través de Justicia TV. Explícanos qué es un litigio estratégico en materia de derechos humanos. Claro, sí. Pues bueno, en realidad pueden haber varias excepciones, nociones, incluso modelos de cómo construir un litigio estratégico, ¿no? Sin embargo, creo que es importante observar o entender a esta figura como una herramienta, ¿no? Una herramienta que busca impulsar transformaciones sociales y estructurales también, ¿no? Es un modelo que no solamente se ha implementado en México, ¿no? Digamos, México comparte un contexto regional a nivel Latinoamérica, como países como Argentina, Chile, Colombia, pues donde hay una crisis de violaciones a derechos humanos, ¿no? Y entonces este tipo de litigio se ha impulsado justo para abarcar como estas problemáticas más estructurales, que no solamente impliquen el caso por caso, de ahí lo estratégico, ¿no? Que no solo aborde ir uno a uno, sino que también te permite analizar, comprender los contextos para de ahí poder construir un litigio, ¿no? Entonces busca un poco la transformación más de las estructuras para impulsar pues un mejor marco de protección a derechos humanos. ¿Cómo se realiza esto, no? Porque te iba a preguntar cuál es el objetivo. Nos explicas, si se resuelve un juicio en particular, pues solamente beneficia a la persona, ¿no? A los que están involucrados en ese asunto, ¿no? Pero a través de este litigio estratégico, entonces, puede llegar este beneficio, digamos, a una mayor cantidad de personas. Así es. Digamos, no hay una receta, una guía, hay diversos modelos, como lo decía al inicio, pero sí es importante justo poder analizar desde el contexto y ver qué mecanismos, tanto jurídicos y otros, ¿no? Que esto también lo vuelve un poco más integral, se puede utilizar al momento de analizar una situación, ¿no? Y esto es a través de algunos mecanismos jurisdiccionales, que esto sería a través de órganos jurisdiccionales, juzgados, tribunales, pero también mecanismos cuasi jurisdiccionales, que son aquellos mecanismos de protección a derechos humanos. A nivel nacional, pues tenemos las comisiones tanto nacional como estatales de derechos humanos. Y a nivel internacional, pues también se encuentran todos los organismos de protección a derechos humanos, como algunas cortes, pero también como algunas relatorías de Naciones Unidas, algunos comités de Naciones Unidas que también han forjado justo criterios, ¿no? De protección a derechos humanos. Entonces es como poder abarcar todas estos mecanismos que impliquen la construcción de un litigio que va más allá, ¿no? de la atención de cada uno de los casos, o de lograr una sentencia para un caso en específico, o una recomendación o un pronunciamiento también. Nos estás mencionando de manera general para proteger los derechos humanos, ¿no? Hacer usar esta herramienta. Me gustaría que nos pusieras algún ejemplo en alguna materia, quizás la penal, cómo se lleva a cabo el litigio estratégico. Sí, claro. Es una herramienta que se puede utilizar en todas las materias, ¿no? Y justamente también permite analizarlos desde un enfoque. Todas las materias deberían tener como este enfoque en derechos humanos, ¿no? En materia penal, justo como lo mencionaba, analizando un poco el contexto, de acuerdo con cifras que ha dado la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana del Gobierno Federal,
a enero de 2023 hay un aproximado de más de 290,000 personas privadas de libertad. De estas, más de 93,000 se encuentran en prisión preventiva. Habrá que analizar quiénes ya exceden los 2 años. Caso por caso, ¿no? Exacto. En la Constitución, sin embargo, esto da como una amplitud y de cómo pues continúa el uso de la prisión preventiva y analizar si hay un abuso de esta figura, ¿no? Y en ese sentido, bueno, a través de un caso y de varios en concreto que se analizan justo desde el Instituto Federal de Defensoría Pública, pues se da cuenta que hay personas que ya rebasaron los 2 años de la prisión preventiva. Y entonces lo que se realiza es que a través de un caso, los defensores solicitaron al juez pues la revisión de esta medida cautelar. La persona todavía no estaba sentenciada y entonces revisar por qué no ha sido sentenciada y la pertinencia de que continúe en prisión preventiva. Entonces lo que se hizo fue impulsar o promover un incidente, ¿no?, de modificación, revisión. El juez de control en ese momento la niega. La Defensoría pues impugna esto a través de un recurso de un amparo indirecto y el Tribunal Unitario dice que tampoco lo concede, sobre todo porque el delito por el cual en particular en este caso la persona estaba privada de libertad era por privación ilegal de la libertad, como medio para realizar un robo. Y este delito pues está contemplado en el artículo 19 constitucional, que es este catálogo de delitos donde aplica directamente la prisión preventiva. Abogada, vamos a hacer una pausa claro aquí, que ¿no? Sí. El asunto entonces está en un tribunal unitario y el tribunal unitario dice que se queden las cosas así. Así es. Vamos a la pausa, no se vayan para que vean cuál es el siguiente paso. ¿Fuiste detenido de manera arbitraria o estás acusado de cometer un acto que es contra la ley? Tienes derechos y nosotros podemos representarte. Acércate a los servicios gratuitos del Instituto Federal de Defensoría Pública. Te defendemos en cualquiera de las etapas del sistema de justicia penal acusatorio, es decir, desde el momento de la detención hasta la ejecución de la sentencia. Si fuiste procesado en el sistema penal tradicional, también hacemos valer tus derechos. Las y los defensores públicos federales protegemos tus derechos ante agencias del Ministerio Público y centros de justicia penal en todo el país. Llama a Defensatel 822-42-42-6. De la mano del Instituto Federal de Defensoría Pública, haz valer tus derechos. Ya estamos de regreso conversando sobre las tareas que realiza la Unidad de Litigio Estratégico en Derechos Humanos en la Defensoría Pública Federal. Abogada, ya nos explicaste, nos venías comentando sobre un caso en materia penal, prisión preventiva y cómo es que en un principio se promueve el amparo, se los niegan, piden la revisión y también ahí se los niegan. ¿Qué sigue? Sí, se pide la revisión. Y justamente en la Unidad de Litigio Estratégico en Derechos Humanos se realiza el escrito de solicitud, el ejercicio de solicitud de atracción del caso hacia la Corte, ¿no? Hacia la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que lo conoce la primera sala. Y ahí, pues justamente determina que sí opera la revisión de la prisión preventiva sin importar que sea justificada, ¿no? Que son la manera en la que la va a justificar el Ministerio Público, o la oficiosa o automática, que es la que se aplica en los delitos que están en el 19 constitucional. Y entonces ahí termina que si han transcurrido los 2 años y la persona no ha recibido una sentencia o no ha sido puesta en libertad, pues se tendrá que revisar esta medida, ya sea para ponerla en libertad, para modificarla o revocarla. Y entonces esto genera un precedente obligatorio, ¿no? Que va más allá de este caso por el cual se inició el litigio, que comentaba en un principio, sino a todas aquellas personas que se encuentran en esta situación. Y lo que genera, digamos, de trascendencia este asunto es que esto aplica, digamos, es un límite a la prisión preventiva, ¿no?
que es un avance, ¿no? Y Claro. justo va aparejado también de lo que ha determinado la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos con varias sentencias. Y entonces ahí todas las personas que están en esta circunstancia de que llevan más de 2 años en prisión y no les han dado una sentencia, ¿qué tienen que hacer ahí? ¿Utilizar como ese criterio, aplicarlo a través del instituto? ¿Cómo le hacen? Claro, a partir de ese criterio, lo que hizo la Defensoría Pública Federal fue identificar en todos aquellos casos que se encontraban de más de 3 años en prisión preventiva y empezar a promover estos incidentes de modificación de medida cautelar ante el juez de control. Se lleva a la audiencia y justo pues se hace alusión a este precedente que ya es obligatorio de acuerdo a cómo lo ha determinado la Suprema Corte. Bien, ahí está, digamos, un primer beneficio o un impacto directo a una mayor cantidad de personas y puedan ver protegidos sus derechos. Así es. Tenemos una pieza que quiero invitarte a verla sobre lo que opinan las personas, estudiantes de Derecho, algunos abogados sobre el litigio estratégico y luego regresamos para comentar. Claro que sí. Vamos a verlas. En México, el 42% de la población privada de libertad está en prisión preventiva y el 39% de la población procesada ha esperado su sentencia por más de 2 años. Hoy salimos a las calles a buscar estudiantes y especialistas del derecho para conocer cuál es la importancia del litigio estratégico. Escuchemos. El litigio estratégico es una de las herramientas más importantes y fundamentales en el proceso judicial. ¿Por qué? Porque desde el punto del derecho penal es donde vamos a llegar al esclarecimiento de los hechos, a ir más allá de toda duda razonable. El fin de esta herramienta es para ahorrar tiempo, que sea el ser específico es que ya no nos vamos a desgastar tanto y como estamos en la época de los precedentes, ya nos vamos a afincar en esos para dar esas sentencias. Consideraría que el litigio estratégico ayudaría a que se implementen nuevas reformas, no solamente a la Constitución, sino a todas las leyes, y eso involucraría que el procedimiento también dé una vuelta lo suficientemente amplia como para que se empiecen a respetar los procedimientos basados en derechos humanos. Bueno, el litigio estratégico se basa principalmente en una defensa de los derechos humanos, basada en precedentes, basada en una interdependencia y todas las características que marca el artículo 1 constitucional, máxime cuando ahorita la Corte Interamericana nos acaba de castigar con el caso Rodríguez contra México. Es un litigio especial, nuevo, que va más allá de la legalidad. La letra de la ley ya está superada, no es porque no sea importante, sino hay un contexto de función de los derechos que se encamina a la dignidad humana y a los derechos humanos. Bueno, licenciada, pues ahí está la opinión de algunas personas, algunos estudiantes. ¿Qué podríamos precisar? Sí, claro. Tienen elementos, ¿no?, que justo sí se identifican para el litigio estratégico, ¿no? Algo que es importante justo tomar en cuenta es que el litigio estratégico también lo que permite es visibilizar aquellas problemáticas sociales o temas sociales que no necesariamente siempre están como en la agenda pública, ¿no? Y justamente, digamos, di un ejemplo en lo penal y lo que hace referencia también el público sobre materia penal. Sin embargo, pues también, digamos, esto se trasciende a otro tipo de herramientas, ¿no? En otras materias, por ejemplo, ¿qué asuntos podrían llevarse a través del litigio estratégico? Sí, un tema muy importante que justamente se está llevando desde la Unidad de Litigio Estratégico en Derechos Humanos y que, digamos, sí trasciende un poquito también de lo penal son aquellas en omisiones legislativas, ¿no? ¿Cómo sería eso? Sí. Particularmente se ha llevado uno más en materia de responsabilidad patrimonial del Estado. Hubo un decreto en donde se reconoció la figura del responsable patrimonial del Estado en la Constitución y este decreto en el 2002 determina que todas las leyes, que todos los estados deberán emitir sus leyes, ¿no?, en un periodo de 2 años. Esto ya venció en 2005 y pues justamente las personas que quieren acudir a esta figura, que es en términos simples, si una persona fue detenida arbitrariamente, ilegalmente, sufrió tortura y luego es liberada y quiere acudir a la reparación del Estado, porque esto lo que regula es una actividad
irregular del Estado, ¿no? Pues no lo podría hacer porque no hay una ley estatal. Entonces, desde la Unidad de Litigio Estratégico en Derechos Humanos, a través de la vía del amparo indirecto, se promovió esta omisión. ¿Qué es lo que se pide ahí? O sea, en este juicio que ustedes interponen, digamos, ¿qué es lo que piden? ¿Qué es lo que cuestionan? Dos cosas esencialmente, bueno, en realidad son tres, porque se parte desde el interés legítimo de la Unidad de Litigio Estratégico para promover este amparo, ¿no? Que tendría justo una importancia para que se pueda seguir brindando el mandato constitucional que tenemos de defensa y de otros servicios. Y ese ya es un paso muy importante. Que ese es algo importante, ¿no? El reconocimiento, porque claro, no se hizo a través de un caso específico, que eso también es importante. Lo segundo es justo que se emita ya estas leyes estatales para que las personas que se encuentran o que se pueden encontrar en esa situación, pues justo tengan un marco de protección, ¿no? Y la tercera, pues es el tema de poder también colocarlo en el presupuesto de las entidades federativas. Otro también tema importante que se está impulsando desde la Unidad de Litigio Estratégico en Derechos Humanos y que me parece que es un tema que se tiene que ir abordando también a nivel nacional, pues es las personas que se ven forzadas a desplazarse. No cruzan una frontera, pero sí por el contexto de violencia sobre todo, y ahora recientemente... ¿Migrantes? Son migrantes internos, pero el reconocimiento es como personas desplazadas internas. Y ahí en ese caso es interesante porque justamente no hay una política nacional de protección. No tenemos una ley general en la materia que proteja también a las personas. ¿Qué derechos de estas personas son los que se ven vulnerados? En primer momento, el derecho a la libre circulación y residencia, ¿no? Las personas deberían poder residir libremente en condiciones dignas de seguridad, en el lugar donde están habitualmente, y no forzarlas a huir justo por, decía, un ambiente de violencia, impactos de cambio climático. Pienso en esto, por ejemplo, en algunas personas que pertenecen a comunidades indígenas, ¿no? Que hay diferencias, incluso como conflictos religiosos, y los excluyen, ¿no? Y se ven en la necesidad de desplazarse. Y qué importante que el Instituto Federal de Defensoría Pública esté haciendo esto por personas que están en situación vulnerable. Vamos a hacer una pausa y regresamos ya con las conclusiones de nuestra charla. Sí, muchas gracias. No se vayan, regresamos. ¿Te están cobrando más electricidad de la que consumes? ¿Te despidieron de tu empleo sin justificación? ¿Fuiste víctima de un delito o vives en un conflicto familiar? Aquí te ayudamos. En el Instituto Federal de Defensoría Pública brindamos orientación y asesoría jurídica gratuita. Acércate a nuestros profesionales especializados en atención a personas con discapacidad, adultos mayores, mujeres, hablantes de lengua indígena, niñas, niños y adolescentes, migrantes, jóvenes en conflicto con la ley e integrantes de la diversidad sexual. Búscanos. Tenemos oficinas en todo el país. Llama a Defensatel. 822-42-42-6. Respondemos los 365 días del año. Aquí te defendemos. Ya estamos en la parte final del programa de hoy, qué bueno que sigue con nosotros. Abogada, ya nos explicabas que el litigio estratégico no solo en materia penal, hablábamos en el caso, por ejemplo, de las personas desplazadas de manera interna, el caso de comunidades indígenas. Cuéntanos qué están haciendo en esta materia. Claro, sí, justamente este tema es importante y muy relevante que lo menciones, porque sí estamos conociendo de un caso que ya es conocido también públicamente, que es de la comunidad Triqui de San Juan Copala en Oaxaca. Es una comunidad que justo se generó el conflicto a través de temas religiosos, políticos, que tiene ya más de 12 años en conflicto la comunidad, y que ha estado alojada o estuvo alojada en su momento hasta el año pasado en el centro de Oaxaca. La comunidad está formada por mujeres adultas mayores, por niñas, niños, y entonces lo que se busca ahí fue a través de un amparo indirecto que se promovió en el momento en el que fueron desalojadas por el gobierno del Estado, a través del gobierno entrante
a Oaxaca, se promueve un amparo indirecto, se logra una suspensión de plano. Y la suspensión de plano lo que justo indica es brinden un alojamiento temporal y además pues permitan que puedan continuar con venta de sus artesanías, porque además ellas, claro, ejercen también a través de su cultura, ¿no? Como la construcción o la fabricación de artesanías. Y aquí es muy importante porque justo decía, a nivel nacional y tomando en cuenta el contexto, no hay un marco normativo específico de protección a personas desplazadas. Y lo único que se tiene hasta el momento son algunas leyes especiales como en Guerrero, en Chiapas, en Sinaloa. ¿Qué regulan? Y ahí es una ley especial en desplazamiento. Y lo que implica estas leyes es crear un programa de atención diferenciado, especializado, un registro de víctimas de desplazamiento forzado interno y bueno, una serie de medidas que puedan brindar atención integral y protección. Sin embargo, no tienen tampoco un reglamento que puede implicar la debida implementación. Entonces, en este caso, lo que buscan es que haya legislación en todas las entidades del país. Pues en realidad está pendiente una ley general, eso se estaría impulsando, y a través de este caso es en el amparo indirecto lo que se coloca es justamente brindar atención integral por parte de las autoridades del gobierno del estado, de aquellas que tengan competencia, ¿no? Es decir, en términos de vivienda, de alojamiento, de salud, de educación, en tanto las personas continúan en una situación de desplazamiento y que puedan retornar a su lugar de origen o ser reubicadas. Eso es algo importante que justo se puede identificar a través del litigio estratégico, porque también da pie a generar o a construir políticas públicas que amplíen el marco de protección a derechos humanos. Y bueno, a través de la sentencia también va a ser importante darle como un seguimiento para ver si se puede de ahí de alguna manera determinar como esta obligación hacia las autoridades. Para que el litigio estratégico tenga éxito, ¿forzosamente debe llegar a la Suprema Corte o nada más puede ser que a nivel juicio de amparo y un juez federal o un tribunal colegiado puedan establecer un criterio trascendente? Claro, digamos, ese sería uno de los objetivos, ¿no? Poder generar precedentes obligatorios que contemplen el alcance de otros casos, ¿no? Sin embargo, también hay otras vías, ¿no? Un poco lo que mencionan de mecanismos, de utilizar otros mecanismos que sería a través incluso de alguna recomendación, ya sea a nivel nacional o internacional. ¿Esa cómo la buscarían, por ejemplo, en este caso? Es que aplica. Claro, sí. En este caso, pues a través de una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en donde se pueda documentar la serie de violaciones que ha tenido el caso en varios derechos, ¿no? Tanto de salud, de vivienda, lo que comentábamos de libre circulación y residencia, el derecho a no ser desplazado forzadamente, y a partir de esa recomendación que se puedan establecer justo puntos recomendatorios a las autoridades con medidas específicas que se realicen en atención diferenciada, integral, especializada a estos grupos. Y entonces a partir de ahí es una forma de construcción de las autoridades de una política, ¿no? especializada. Es decir, hay muchas salidas, ¿no? Que puede tener el litigio estratégico. ¿Qué otras acciones? Háblanos un poco, ya nos expusiste varios casos muy interesantes. ¿Qué otras acciones realiza la unidad de litigio estratégico en derechos humanos del instituto para que la conozcamos un poco más a fondo, ¿no? Claro que sí. Es una unidad que se creó en 2019 y que justamente forma parte de este brazo también colaborativo a las unidades de asesoría jurídica, unidad de defensa penal y la Secretaría Técnica de Combate a la Tortura, que también se encuentra en la Defensoría Pública Federal. Y desde ahí el objetivo es justamente impulsar, ¿no? Identificar a través de casos que puedan surgir como relevantes, que puedan impulsarse la inconstitucionalidad, inconvencionalidad de alguna norma. Y lo que hace es justamente identificar ya sea casos que acompañan asesoras y asesores jurídicos, defensores públicos de uno a uno, pero un poco analizar el patrón que hay y entonces de ahí poder proponer un litigio que se puede impulsar a nivel general. Ese es uno de sus principales objetivos, y no solo hacia adentro, sino hacia fuera de la Defensoría Pública Federal, a través justo de la identificación de otras problemáticas sociales, también mucho en colaboración de organizaciones de la sociedad civil, en donde también podemos colaborar a través de estos escritos de Amigos de la Corte, Amicus Curiae, donde damos insumos, argumentos técnicos
que colaboren un poco a la resolución del caso. Abogada, finalmente, ¿tú crees que a través del litigio estratégico también se puede hacer conciencia en la sociedad para llamar la atención sobre estas problemáticas, ¿no? A través de visualizar estas situaciones de injusticia. Totalmente, ¿no? La herramienta del litigio estratégico justo ayuda a visibilizar contextos, problemáticas, como decía en un inicio, muy estructurales, ¿no? Que pues un poco la finalidad es ir a un litigio estructural en ese sentido, ¿no? Ir un poco hacia la raíz quizá de la problemática e incidir en que ésta se resuelva, ¿no? E incluso también cómo va más allá de las herramientas que se utilizan. En la unidad de litigio estratégico, en derechos humanos también se cuenta con el área de ciencias forenses, y eso también le da mucho más interdisciplinariedad a los propios litigios y visibiliza la importancia del asunto. Abogada, muchas gracias por haber estado en el programa de hoy. Al contrario, muchas gracias. Gracias a usted también por su atención, al equipo de producción que hace posible este programa. Soy Verónica González y lo invito a que se quede en la señal de Justicia TV.